Si necesitas una lucas extra, micasino.com tiene la mejor solución. Regístrate hoy con el código clave y tendrás el doble de posibilidades de cobrar. Lo mejor es que así disfrutarás de las cuotas más altas del mercado deportivo, cientos de slots y entretenidos juegos de casino. Aprovecha todas las formas de ganar que existen y multiplica tu dinero rápidamente en micasino.com. La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. El mundo lo espera y el país también. Adriano Rivadeneira, analista internacional residente. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Qué pasa en Rusia? Buenos días. Buenos días, Adriano. Ahora sí, voy a tratar de tener... Nos queda poco rato. No, tienes 10 minutos. Ya, vamos a hacerlo. El 6 de agosto, Ucrania lanza su primera ofensiva victoriosa de toda la guerra. Desde 2014, no desde la invasión rusa. Eso es importante aclararlo, porque vive en un momento de entusiasmo justamente. Y eso tiene razones súper técnicas y relevantes que no he escuchado en ninguna otra parte en Chile, así que lo vamos a subrayar acá. Cuando cambian los generales, cambian los destinos de las batallas. Ya, esta es una guerra súper convencional y Ucrania cambió a su jefe de las Fuerzas Armadas en febrero. Era un señor que se llamaba Zaluzhny, el que estaba. Era más bien un diplomático este señor y era más bien un ingeniero mecánico. ¿Ya? Entonces no era un hombre de carrera militar, de etnia ucraniana. Fue destituido y mandado a ser embajador a Londres en febrero. Y llegó Siersky, ¿ya? Oleksandr Siersky. ¿Cuál es la característica de este señor? ¿Por qué lo nombro? Que es el que está dirigiendo estratégica y tácticamente esta operación que el ejército ruso penetró, o sea, el ejército ucraniano, penetró en el Oblast de Kursk, que es una región de frontera un poco más al norte respecto a donde está la guerra, y se tomaron 27 pueblos en una semana, que es algo que Rusia logró hacer con 8 pueblos en un año de ofensiva a costos enormes. La operación es pequeña, pero ¿a qué voy? El general Siersky, a diferencia de su predecesor, es de etnia rusa. Y Siersky estudió en Moscú. Para que entendamos lo importante que es el cambio de general. Tú tenías un general que no entiende la mentalidad del otro. ¿Ya? En cambio, este caballero, que estudió en Moscú y se tituló en Moscú en toda su carrera militar, tiene compañeros de curso que están al otro lado, al otro bando, peleando contra él. Entonces los conoce. Y la ofensiva tomó completamente de sorpresa a los rusos, que, digamos, se demoraron muchos días en reaccionar. Ahora están reaccionando y están mandando tropas desde el Donetsk hacia su Oblast de Kursk, que es la primera vez en la historia desde la Segunda Guerra Mundial que Rusia es invadida por otra potencia. Y es interesante porque vemos otro aspecto también, el aspecto temporal. Se estuvo gestando esta operación durante 6 meses, que es el tiempo que lleva Siersky ¿Desde febrero? Desde febrero al mando del ejército. Y esto se hizo en todo secreto. Y nosotros estamos viendo el actuar de un ejército mucho más otanista y mucho más entrenado. Es una división mecanizada, la 225 división mecanizada. Si no me equivoco, me pueden corregir, ódienme. Son fuerzas especiales. Son tipos que están entrenados a la europea y a la gringa. Son tropas frescas. Estos son aspectos técnicos que hay que entender para entender el éxito de la operación. Y hay un aspecto del espionaje, ¿no? Está todo este tema con los drones, con los armamentos que se están usando ahí, con el tipo de tecnología que se está usando. Pasaba en las otras contraofensivas que los ucranianos pedían permiso para poder usar estos armamentos. Ucrania tiene muchos vínculos legales para el uso de armamentos prestados y regalados por las naciones del mundo occidental contra los rusos, los misiles Stalker italianos, los Patriot gringos, los tanques alemanes, no sé qué. Entonces Ucrania, para poder usar este armamento en Rusia, para poder atacar Rusia, que es algo que los norteamericanos dijeron Ucrania tiene derecho a hacer públicamente, tienen que pedir autorización, y ahí el espionaje se activa. Por eso nosotros siempre hemos sabido de antemano cuando los ucranianos hacen una contraofensiva, cuando los iraníes atacan a Israel. Nosotros lo sabemos con una semana de anticipación. ¿Por qué pasa eso? Porque hay espionaje, y se sapea por medio. Los ucranianos están usando estas tropas frescas, estos armamentos nuevos, tecnológicamente más avanzados,
prestados por la OTAN sin permiso. No avisaron al papá. Y entonces no se filtró que iban a hacer esta contraofensiva. Y los tomaron por sorpresa. Y lo cual lo encuentro un aspecto súper interesante y súper innovador. Además, otra cosa interesante a decir sobre la contraofensiva, aparte que es una humillación política súper importante, hubo una batalla terrible en la Segunda Guerra Mundial, que fue la batalla de Kursk, que los soviéticos ganaron, y que había ucranianos del lado nazi, luchando del lado de los nazis, que fueron arrollados por los soviéticos en esta batalla gigantesca con 700.000 muertos, una cosa de estas terribles. Una de estas batallas, por lo demás, que en la región cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Se está usando mucho políticamente esto en Ucrania, se está tratando de que no se use mucho políticamente esto en Rusia, porque se ve pésimo que Rusia haya sido invadida por un país pequeño, con un ejército pequeño como es Ucrania, que tiene 1/3 de los soldados. Y ha sido interesante para los observadores nosotros ver que esta es la primera vez que se usan tácticas modernas de guerra. Digamos, no de trinchera. Esta guerra ha sido súper convencional y parecía la Primera Guerra Mundial. Casi todo el conflicto, menos este momento. ¿Que puede cambiarlo todo? No. Las batallas nunca cambian todo el éxito de una guerra. Esta operación es muy pequeña, fue súper rápida, no va a cambiar el destino de la guerra. Ajá. Mediáticamente es súper importante. En lo inmediato va a hacer que la presión rusa en Donetsk sea menor, porque los rusos estaban ganando la guerra en Donetsk. Y Ucrania no va a retomar los territorios que ha perdido desde que empezó la invasión con esta operación. Pero sí la presión va a cambiar. Estamos hablando de pocos miles de soldados de Ucrania, ¿ya? En esta operación en el Oblast de Kursk. Y esto significa que, a mí me sorprendería, sería un gran triunfo que estas personas salieran vivas de ahí, ¿ya? Claro. Pero esta sensación de Ucrania que tú mismo mencionabas, que es de gozo, por supuesto, ¿qué les da? ¿Les da tiempo? Les da tiempo en Donetsk de reorganizarse, en el Oblast de Donetsk y en toda la región del Donbass, donde están perdiendo los ucranianos la guerra. Van a permitirle descansar un poco. Los soldados rusos, las divisiones rusas, tuvieron que salir del Donetsk, dejar de avanzar, para ir a intervenir al Oblast de Kursk, que ya es territorio ruso. No cambia las cosas que ya pasaron, pero... No cambia las cosas que ya pasaron, pero cambia el futuro. Los próximos 6 meses seguramente sí. Ya. Los próximos 6 meses de guerra van a cambiar respecto a esta operación. Los rusos están empezando a sentir una cierta fatiga de guerra, los ucranianos también. Pero tienen que seguir dando respuestas. Tienen que seguir dando respuestas. ¿Qué tipo de respuestas vamos a ver? Diplomáticas, sobre todo, si es que los ucranianos logran consolidar sus posiciones en Rusia. Consideremos que si tú ocupas Rusia y vas y empiezan una negociación seria de una negociación de paz, que va a haber tarde o temprano, no nos quepa duda de ello, si logra consolidar esa posición, vas a poder tener una palanca para contratar, digamos, que te devuelvan algo. Esto se dice mucho en los ambientes diplomáticos y en los medios. Yo no me creo mucho ese cuento. Yo creo que es más bien una manera para que una parte de los soldados ucranianos que están en Donbass hace 2 años seguidos peleando puedan descansar un poco. Como dije, estas tropas que intervinieron en Kursk son tropas frescas, están súper bien entrenados, se nota. Se nota por el tiempo que se demoraron en tomar 26 pueblos. Estamos hablando de una semana. Es impresionante lo profesionalmente increíble que fue llevada a cabo la operación, estrictamente militar estoy hablando. No ha habido muchos muertos tampoco. Muchos civiles han sido desplazados. La región de Belgorod de Kursk fue evacuada, están en estado de emergencia y todo. Pero no ha habido, no es una venganza como en Israel, ¿no? Son operaciones militares convencionales. Parecía a la Primera Guerra, como tú decías. Esta más bien se parece más a la segunda, a esta operación en específico de este general, porque en realidad es un utilizo moderno, de verdad moderno, de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué moderno hay dentro de esto? Nos queda un minutito. Es la velocidad. Pero lo de la inteligencia artificial involucrada. Sí, por ejemplo. El hecho de que los ucranianos no le hayan pedido permiso a nadie para usar estos armamentos es revelador, igual, sobre el momento electoral que hay en Estados Unidos, para empezar. Sí, pues hay que esperar hasta noviembre los cambios. Sí. Y la verdad es que ahora el presidente Biden no puede ejercer demasiada presión como para decirle a Zelensky, no podía usar mis misiles, no podía usar mis drones. No, Biden
Ya fue, y Zelensky ya se está mandando solo. Claro. Esta operación la armaron ellos solos sin pedirle permiso a nadie. Y la prueba es que no se filtró antes de lanzarse la operación, como las últimas 5 o 6 operaciones ofensivas de Ucrania, que las sabíamos de una semana de antelación y los rusos se los comieron vivos. Y eso en el espionaje, uno ahí entiende cómo funciona el espionaje, no solo de las fuentes abiertas, que es lo más típico que hace un espía, sino que del aspecto infiltrado que puede haber en las Fuerzas Armadas, en las embajadas, en los ministerios de exteriores. Ya saber si va a empezar una operación militar una semana antes es revelador en ese sentido. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto en los próximos días. Muchas gracias, Adriano. 8:59, gracias, Adrianito. ¿Cómo te encontramos en Spotify con En tu podcast? Spotify, Historias Felices y Tristes de Occidente, y en mi Instagram está toda la información, Adriano-Rivadeneira. Gracias por Que lo vayan estar. a Sigan seguir, con- muy bueno. Sigan con Clave Morse, los quiero. Chao, que estén bien. Micasino.com, la mejor red de apuestas